Vamos a resolver algunos problemas de termoquímica. Por ejemplo, primer problema. Tenemos almacenado en un tanque combustible que es una mezcla. Son 250 gramos de una mezcla que tiene 20% etileno. Vamos a simbolizarlo A para hacer más fácil la nomenclatura, que tiene un 30% en masa de etileno. Son todos gases combustibles, vamos a llamarle E de etileno, y que tiene un 50% en masa de metano. Vamos a simbolizarlo M. Este combustible se quema y el objetivo del problema es si este calor que produce, ¿a qué temperatura va a llevar? A 100 kilogramos de agua. 100 kilogramos de agua que están a 20 grados. 100 kilos de agua son 100 litros de agua. Nos dan como dato el CP del agua, 4,184 kilojoule por cada kilo de agua por cada grado Celsius. Y nos dan la entalpía de combustión estándar del acetileno, que vale 1300 kilojoule por mol. Es exotérmico como toda combustión. La entalpía de combustión del etileno es menos 1411 kilojoule por mol y la entalpía de combustión estándar del metano es 890 kilojoule por mol. Nosotros sabemos con las entalpías de combustión el calor que libera cuando se quema un mol de cada combustible. Entonces lo que tenemos que saber primero es cuántos moles, o sea, qué cantidad hay de cada uno de estos gases en el tanque. Tenemos los porcentajes en masa, podemos sacar la masa de cada uno. Si tenemos un 20% de acetileno, la masa de acetileno es el 20% de la masa total, que son los 250 gramos de mezcla. Entonces el 20% de cualquier cantidad es 0,20 por esa cantidad, por 250 gramos. Sacar el 20% a 250 es hacer 0,20 por 250. Eso da 50 gramos como masa de acetileno. La masa de etileno es un 30%, por lo tanto va a ser 0,30 por 250. Eso nos da 75 gramos de etileno. Y finalmente la masa de metano es el 50% en masa, así que 0,50 por 250 gramos, o sea, la mitad de la masa corresponde a metano, son 125 gramos. Teniendo las masas de cada uno, puedo sacar el número de moles, o sea, la cantidad de cada gas. La cantidad de acetileno, es decir, el número de moles, es la masa que tenemos de acetileno, que son 50 gramos, dividido la masa de un mol de acetileno. Bueno, acá vamos a anotar que la masa molar del acetileno, ¿sí?, si sumamos los dos carbonos y los dos hidrógenos, es 26,04 gramos por mol. La masa molar del etileno es 28,06 gramos por mol. Y la masa molar del metano es 16,05 gramos por mol. Son datos que se pueden obtener con la tabla periódica. Por lo tanto, si divido los gramos que tenemos de acetileno en la mezcla por la masa molar del acetileno, que es 26,05 gramos cada mol, se simplifica a gramos, y esto nos da la cantidad, es decir, el número de moles de acetileno, que es 1,920 moles. Lo mismo hago con los moles de etileno. Divido la masa de etileno, que son 75 gramos, por la masa molar del etileno, que son 28,06 gramos cada mol. Esto nos da el número de moles 2,673. Finalmente, los moles de metano
dividimos los 125 gramos de metano por 16,05, que es la masa molar del metano, y esto nos dice que tenemos 7,788 moles de metano. Por lo tanto, acá tengo ya los moles de cada uno de los componentes de la mezcla que vamos a quemar. Entonces, el calor total de la combustión, lo que va a liberar el combustible, los 250 gramos, va a ser el calor que libere el acetileno, más el calor que libere el etileno, más el calor que libere el metano. Como tenemos las entalpías de combustión, que indica cuando quemo un mol, y yo tengo el número de moles, multiplico el número de moles de acetileno por el delta H de combustión estándar del acetileno. Porque esto nos da por cada mol, y el número de moles nos da el calor total que va a liberar. Los de etileno van a ser los moles de etileno por el delta H de combustión estándar del etileno, y finalmente los moles de metano por el delta H de combustión estándar del metano. Simplemente acá es reemplazar y hacer las cuentas. Los moles de acetileno, 1,920 mol por menos 1300 kilojoule por cada mol. Eso es un dato que nos dieron. Se simplifica mol, nos va a dar kilojoule negativo. Más los moles de etileno, 2,673 por menos 1411 kilojoule por mol. Nuevamente se simplifica mol. Más los moles de metano, 7,788 mol por menos 890 kilojoule por mol. Se va a mol. Todo esto nos termina dando que el calor que libera la combustión, ¿sí? Hay que sumar todos los términos, hacer los productos, son todos términos negativos. Esto nos termina dando, aproximando las cifras, al valor de 13.200 kilojoule. Ese es el calor que va a liberar la quema de los 250 gramos de mezcla. Por lo tanto, a continuación, nosotros vamos a suponer que si todo el calor del combustible va a parar el agua y nada se pierde en el camino, podemos pensar que el calor del combustible más el calor que recibirá el agua va a ser cero. De manera que el calor que recibe el agua es el mismo número, pero con signo cambiado, porque el combustible lo cede, es calor negativo, y el agua lo toma, es calor positivo. Es decir, lo que estoy diciendo es que el calor de la combustión es negativo, pero el calor que va a recibir el agua es positivo. Un número negativo con un positivo suma cero. De manera que el calor que va a recibir el agua va a ser menos el calor de la combustión, que es menos 13.200 kilojoule. Por lo tanto, esto da más 13.200 kilojoule. Bueno, la capacidad calorífica del agua es el calor que recibirá el agua dividido la masa por el cambio de temperatura, porque está dada por unidad de masa. El dato que nos dieron 4,184 kilojoule por cada kilogramo de agua y por cada grado de aumento en la temperatura. Nos dan por masa, quiere decir que la fórmula es masa. Necesitamos saber el cambio de temperatura. El cambio de temperatura va a ser el calor que recibe el agua dividido la masa por el Cp. Entonces, el calor del agua ya lo tenemos, 13.200 kilojoule. La masa de agua son 100 kilogramos y el Cp es 4,184 kilojoule por cada kilogramo por cada grado. Kilojoule con kilojoule, kilogramo con kilogramo, y acá queda 1 sobre grado en el denominador, pasa a ser grado arriba. Esta cuenta, si la hacemos, da 31,5. Por lo tanto, la temperatura final que va a tener el agua va a ser la temperatura inicial más el aumento de temperatura. La temperatura inicial eran 20 grados, más el aumento, que es 31,5. Acá tenemos un problema de cifras. Cuando sumamos números, miramos los decimales y dejamos el resultado aproximado con los decimales que tiene el que menos tiene. Esto, si lo sumamos, da 51,5.
Por lo tanto, redondeándolo a un solo decimal, tenemos que dejar 52 grados. Sería la temperatura final de los 100 kilos de agua. Habrían pasado de 20 a 52 grados. Es interesante que la capacidad calorífica del agua es muy alta, por eso requiere mucho calor para que aumente la temperatura. Es por eso que se utiliza mucho para refrigerar. Se necesita un calor por unidad de tiempo de 3,00 por 10 a la cuarta joule por minuto. O sea, algo que suministre, este número es 30.000 joule por minuto. Entonces nos preguntan qué caudal en litros por minuto, qué caudal de acetileno habrá que quemar, midiéndolo a 25 grados y una atmósfera, para lograr obtener esa cantidad de joule por minuto. El dato es que el calor de combustión o la entalpía de combustión estándar del acetileno, la vimos en el problema anterior, es de menos 1300 kilojoules por cada mol que se quema. El calor total que va a liberar es el número de moles que hay que quemar por el delta H de combustión. Calor que se va a liberar que va a ser negativo. Delta H de combustión es negativo. Si yo divido esto miembro a miembro por lo mismo, o sea, por el tiempo, me queda calor por unidad de tiempo, me quedan moles por unidad de tiempo y me queda acá el delta H de combustión estándar. El calor por unidad de tiempo lo tengo, lo único que lo tengo en joule por minuto, y acá tengo la entalpía de combustión en kilojoule. Entonces podemos convertir este calor por unidad de tiempo, que es 3,00 por 10 a la cuarta joule por minuto, lo multiplico por 1 kilojoule, equivale a 10 a la 3, o sea, 1000 joule. Entonces se simplifica joule y dividir por 1000, 10 a la cuarta sobre 10 a la 3 da 10, por lo tanto esto me da 30 kilojoule por minuto, que es lo que estamos necesitando. Entonces, el caudal en moles por minuto, N sobre T, si lo despejo, va a ser igual el calor por unidad de tiempo dividido el delta H de combustión. Entonces, necesitamos un calor positivo para calentar algo, pero el delta H de combustión es negativo, entonces vamos a tomar el módulo del delta H de combustión. Por lo tanto, el calor que necesito suministrar es de 30 kilojoules por minuto. Y el delta H de combustión, ¿sí?, en módulo es 1300 kilojoules por mol. Kilojoule se simplifica y hay que dividir, ¿sí?, 30 por 1300 da 0, los moles por unidad de tiempo da 0,023, 1, con 3 cifras, mol pasa arriba, minuto abajo, lógico, son moles por minuto. Entonces ahora nos piden los litros por minuto. Pero nosotros sabemos que si lo tomamos como gas ideal, la presión por el volumen es el número de moles por R por T. Si yo divido la ecuación por el tiempo, miembro a miembro, y ubico el tiempo debajo del volumen, y en este miembro lo ubico debajo de los moles, acá tengo lo que acabo de calcular, el número de moles por unidad de tiempo es dato, R es dato, la temperatura es dato, la presión es dato, puedo sacar el volumen por unidad de tiempo. Es decir, el volumen por unidad de tiempo, el caudal, sería N sobre T por R por T dividido P. Para no hacer reglas de tres simples y directamente poder evaluar el valor. Entonces el caudal, volumen por unidad de tiempo, sería, los moles por unidad de tiempo ya los calculamos, 0,0231 mol por minuto. R es 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin.
por la temperatura, que es 298, porque dice 25 grados, son 298 Kelvin, dividido una atmósfera, con 3 cifras significativas el dato, y entonces vemos que atmósfera se simplifica con atmósfera, Kelvin con Kelvin, mol con mol, ¿y qué nos queda? Nos queda litro, y en el denominador nos queda minuto. Litros por minuto caudal. Esta cuenta, si se redondea con 3 cifras significativas, da 0,562 litros por minuto. Vamos a ver 2 problemas de aplicación de la ley de Hess. El primer problema se trata de lo siguiente. Nos dan como datos los calores de combustión estándar de la glucosa y del etanol. Y nos dicen que valen menos 2.817 kJ por mol y menos 1.368 kJ por mol para el etanol. Y nos piden que calculemos la entalpía para la fermentación de la glucosa, ecuación que nos dan. Nos dicen que la ecuación es: la glucosa tiene fórmula carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Cuando fermenta, es un sólido, se transforma en 2 moles de etanol, que es un líquido, más 2 moles de dióxido de carbono gaseoso. Entonces, nuestro problema consiste en ver cómo acomodamos las ecuaciones que nos dieron como datos. Ustedes pueden decir, ¿qué ecuaciones si son 2 datos de combustión? Bueno, sabiendo la fórmula de la glucosa, podemos escribir la combustión de la glucosa. No voy a poner los estados de agregación, sabemos que es un sólido. Cuando quema, se combina con oxígeno, produce dióxido de carbono y produce agua. Entonces, como son 6 carbonos, tengo que poner un 6 delante del dióxido de carbono, son 12 hidrógenos, 6 de agua. Y hay que contar los oxígenos. Tengo 6 por 2, 12 y 6, 18. Ya tengo 6, me faltan 12 para 18. O sea, me faltan 6 moles de oxígeno. Este es el delta H, lo ponemos directamente como delta H igual menos 2.817 kJ por mol. Y vamos a llamar ecuación 1, y la ecuación 2 sería la combustión del etanol. Carbono 2, hidrógeno 5H, que es líquido, cuando quema con oxígeno suficiente, produce dióxido de carbono y agua. Todas las combustiones completas terminan produciendo dióxido de carbono y agua. Las combustiones incompletas pueden dar otros productos, típicamente, por ejemplo, monóxido de carbono. No es el caso de este problema. Son 2 carbonos, son 2 moles de dióxido de carbono. Hay que contar bien, acá tengo 5 y uno más, son 6 hidrógenos, por lo tanto son 3 moles de agua. Y oxígenos tengo 2 por 2, 4 y 3, 7. Pero ya tengo uno en el etanol, así que hay que ubicar 6 y son 3 de agua, entonces, 3 de oxígeno. 3 moles de dioxígeno. Este delta H es el que nos dan como dato que vale menos 1.368 kJ por mol. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo ubicamos las ecuaciones 1 y 2 para que sumen la que estoy buscando, que es la ecuación que tengo acá, balanceada y que me la dieron como dato. Lo que tengo que hacer es buscar algún componente que sea fácil de ubicar. Por ejemplo, la glucosa, hay un mol y está a la izquierda en esta ecuación. Entonces, si yo miro la ecuación 1 y 2, la ecuación 1 es la que tiene glucosa. Y la tiene justamente escrita a la izquierda y con un solo mol. Por lo tanto, la primera ecuación va a quedar como está. Entonces, escribo la primera ecuación nuevamente, ya balanceada, con su delta H. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Si yo miro la ecuación acá que nos dieron en azul,
hay 2 moles de etanol a la derecha y acá el etanol está a la izquierda, por lo tanto hay que dar la vuelta, le pongo un signo negativo para tener que dar la vuelta, pero además tiene que tener 2 moles de etanol, así que hay que multiplicarla toda por 2. Entonces va a quedar, si multiplicada todo por 2 y dada vuelta, van a ser 4 moles de dióxido de carbono, en lugar de 3 agua va a ser el doble, van a ser 6 de agua, y eso produce 2 moles de etanol. Este delta H, 2 cosas tengo que hacer. Si la invertí, hay que cambiarle el signo, por lo tanto va a dejar de ser menos 1368, va a pasar a ser 1368 y multiplicarlo por 2. Eso da positivo 2736 kJ por mol. Llegado a este punto, me fijo qué suma esta ecuación, estas dos ecuaciones. Lo primero que trato de mirar es si se puede cancelar o simplificar cosas que estén repetidas de los dos lados. Bueno, primero que veo son 6 moles de agua y 6 moles de agua que están iguales de los dos lados. ¿Sí? Y me está faltando en la ecuación original, cuando yo la doy vuelta, son 3 de oxígeno a cada 6 de oxígeno. Entonces también puedo simplificar 6 moles de oxígeno con 6 moles de oxígeno que me había olvidado. Además, veo que está repetido el dióxido de carbono. Hay 4 moles en el primer miembro que si pasan restando, 6 menos 4 quedan 2 moles en el segundo. Y ahora sí paso en limpio lo que me quedó. Me quedó que 1 mol de glucosa, no hay ningún reactivo más, produce 2 moles de etanol y produce 2 moles de dióxido de carbono. Es exactamente la fermentación de la glucosa. Por lo tanto, el delta H de la fermentación es simplemente sumar los delta H de las reacciones que estoy sumando, que son menos 2817 kJ por mol, más, la segunda es positiva, 2736 kJ por mol. Y esto termina dando menos 81 kJ por mol. Es decir, la fermentación de la glucosa es un proceso exotérmico, libera 81 kJ por mol. Es mucho menos que quemar la glucosa, que libera 2817. Fíjense qué diferencia. El proceso de fermentación libera calor, pero libera mucho menos que la fermentación. La combustión libera casi 35 veces más calor que la fermentación de la glucosa. Lo interesante de este ejercicio es que a veces a nosotros nos dan datos, como estos que están acá, que son entalpías de combustión, y no hay manera de hacer el problema si uno no pasa a escribir las ecuaciones de la combustión. Las combustiones completas es reacción con dioxígeno, van a producir siempre dióxido de carbono y agua. Hay que balancearlas y una vez que tenemos las ecuaciones las acomodamos según la ley de Hess para que sumen la ecuación que estamos buscando. Nos dicen que el dinitrógeno gaseoso se combina con 2 moles de dioxígeno gaseoso para formar 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso. Y esta reacción tiene una variación de entalpía estándar, o sea, todo esto medido a un bar, de 66,04 kJ. Y también nos dicen que 2 moles de óxido nítrico, el monóxido de nitrógeno, en la jerga química se conoce como el óxido nítrico, reacciona con 1 mol de dioxígeno gaseoso para producir 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso. Esto tiene una variación de entalpía estándar negativa, es una reacción exotérmica de menos 112,97 kJ. Y nos piden que calculemos la variación de entalpía de formación del óxido nítrico gaseoso. Es decir, esto hay que ser muy cuidadoso. Si me piden la entalpía de formación, me están diciendo formarlo a partir de las sustancias simples en sus formas estables en estado estándar. O sea, hay que preguntarse, a un bar de presión, que es aproximadamente una atmósfera, ¿cuál es la forma estable si trabajamos con todas las reacciones a 25 grados? Bueno, el nitrógeno es N2, gaseoso, y el oxígeno es O2 gaseoso, y esto va a formar
el óxido nítrico gaseoso. Acá hay dos opciones. La entalpía de formación es formar un solo mol siempre. Entonces habría que emplear un medio de nitrógeno y medio mol de dioxígeno. El problema es que en las ecuaciones que tenemos no hay fracciones y vamos a tener que dividir para que aparezcan las fracciones. Ese es un camino. Me parece más simple evitar las fracciones e igualar esto con 2 moles de óxido nítrico, pero no olvidando que en este caso ya el delta H de esta reacción no sería el delta H de formación, sino que sería formar 2 moles en lugar de 1, entonces es formar 2 moles el delta H de formación del NO. Por lo tanto, entonces, vamos a buscar de qué manera podemos sumar las ecuaciones que nos dieron como dato, que vamos a llamar 1 y 2, para que nos sumen la ecuación que buscamos. Entonces, nitrógeno y oxígeno hay en la primera solamente. La segunda tiene dioxígeno, pero la que tiene nitrógeno solamente es la primera. Por lo tanto, tengo un mol de nitrógeno, que yo busco acá en la primera, y en la primera ecuación, la 1, también tiene un mol de nitrógeno. Por lo tanto, la 1 la dejo como está. La transcribo tal cual está. Nitrógeno más 2 de oxígeno produce 2 de dióxido de nitrógeno gaseoso. El delta H queda como está. Más 66,04 kilojoules. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Una cosa que nos puede orientar es ver que en la ecuación total tenemos 2 moles de óxido nítrico, acá tenemos 2 moles, pero tenemos del lado contrario, por lo tanto la ecuación 2 hay que invertirla, eso significa, le pongo un menos adelante, es pasarla a la vuelta. 2 moles de dióxido de nitrógeno gaseoso van a producir 2 moles de óxido nítrico y 1 mol de dioxígeno gaseoso. El delta H va a cambiar de signo, era negativo, ahora va a ser positivo, 112,97 kilojoules. Y ahora sí, antes de sumar me fijo si se pueden cancelar términos semejantes. ¿Y qué veo? 2 moles de dióxido, 2 moles de dióxido. Y también veo que el oxígeno, acá tengo 1 mol de oxígeno que pasa restando, me quedaría acá 1 mol de dioxígeno. Entonces paso a sumar a ver qué me queda. Me queda dinitrógeno, reacciona con dioxígeno, con 1 mol de dioxígeno y produce 2 moles de óxido nítrico, que es lo que estoy buscando. El delta H, por lo tanto, es la suma de 66,04 kilojoules más 112,97 kilojoules. Esto da 179,01 kilojoules. No estoy aproximando las cifras significativas. Por lo tanto, el paso siguiente, yo sé que esto fue formar 2 moles. Estamos viendo claro acá que estamos formando 2 moles de óxido nítrico. Se podría hacer una regla de 3. Si para 2 moles se liberan o se necesitan absorber 179,01 kilojoules para un mol X. O lo que es lo mismo, este delta H que acabo de calcular, ¿sí?, son 2 moles por el delta H de formación que yo estoy buscando. Entonces, como lo conozco, sé el delta H que calculé es 179,01 kilojoules, es igual a 2 moles por el delta H de formación del NO. De acá puedo obtener el delta H de formación, lo dejo donde está, pasa el 2 dividiendo, solamente que lo escribo invertido. Dejo 179,01 kilojoules dividido 2 moles, y esto sí va a ser por cada mol. Esto da 89,51 kilojoules por mol. Como los datos vinieron con 4 cifras significativas, esta es la variación de entalpía de formación del óxido nítrico.